Bueno, acá la presentación que he preparado es en base a un poco lo que estamos viviendo y sobre todo he tratado de enfocarme en los puntos que tenemos que recalcar para lograr el control de esta pandemia, ¿no? Entonces, inicialmente lo que voy a mostrar es los números, ¿no? Del día de ayer, que como verán todavía son altos, pueden sonar un poco desalentadores, pero sinceramente nunca es tarde para tomar alguna medida de control, ¿no? Entonces, la idea de la exposición de ahora es presentarle algunas medidas que se han tomado en algunas partes del mundo y sobre todo qué cosas podemos hacer para controlar este tema, ¿no? Entonces, ya han hablado un poco, ¿no? De las fases que hay en la infección de COVID-19, ¿no? Entonces, acá básicamente lo que podemos hacer es dividirlo en tres fases, ¿no? Para que entiendan rápidamente de qué se trata esto, ¿no? Muy bien explicó la doctora que inicialmente, sobre todo lo que vamos a ver es la replicación viral, ¿no? Entonces, los primeros días va a haber una fase viral que luego ya voy a comentar un poco más de los síntomas que se presentan en esa fase y un buen grupo, eh, un buen grupo va a mejorar en esta fase, ¿no? Pero hay otro grupo pequeño que si bien no es la mayoría, ¿no? Que puede tener estas otras dos fases, ¿no? Que ya inicia sobre todo con la etapa inflamatoria, que es la propia respuesta del cuerpo, ¿no? O sea, como verán, el virus va disminuyendo, pero el mismo cuerpo para defenderse hace un mecanismo inflamatorio, ¿no? Este mecanismo inflamatorio también puede agredir ciertos tejidos de nuestro cuerpo, sobre todo el pulmón, ¿no? Y por último va a haber una fase en la cual se van a formar unos pequeños coágulos, ¿no? Que lógicamente de llegar a diferentes zonas van a producir diferentes manifestaciones, pero en líneas generales ahí se pueden producir pequeños eh, trombos pulmonares, ¿no? Entonces ahí es donde sobre todo tenemos que dar la medida. Entonces, finalmente yo voy a hablar un poco de en qué etapa en cada fase, qué tipo de tratamiento funcionaría bastante bien, ¿no? Pero lógicamente todavía estamos en fase de estudio, pero la idea es más o menos tener una idea, porque si no vamos a estar disparando al aire, ¿no? No en la etapa que debemos. Muy bien, entonces esto es un poco para que noten que la mayoría de los casos van a ser leves, ¿no? El 81% aproximadamente. Va a haber otro grupo que va a ser moderado a severo, que va a tener 14%, pero hay un 5% que lamentablemente va a estar en una situación crítica, ¿no? Eso ya estamos hablando de lo que requerirían ventilación mecánica. Entonces, el primer punto en el que quiero ahondar es de que hay ciertas poblaciones que deberían de tener especial cuidado. Y en especial cuidado me refiero no solamente a estar en cuarentena, sino en que esas pacientes tienen que entender de que es importante que tengan controladas esas enfermedades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo que es el asma, saben que el asma es una enfermedad respiratoria crónica, ¿no? Entonces, afortunadamente, lo que se ha dictado es de que los pacientes con asma actualmente todos tienen que estar con medicación preventiva, ¿no? Todos deberían estar con medicación preventiva para controlar sus molestias, ¿no? Entonces, bajo ese punto, tenemos dos grandes objetivos. Uno es de que el paciente no se descompense de la enfermedad de fondo, es decir, la hipertensión o diabetes, ¿no? Si no está con tratamiento, lógicamente en algún momento se puede compensar. ¿Eso qué va a hacer? Que lo lleve a emergencia. Y en emergencia, lógicamente, va a estar saturado ahora del tema de, este, de coronavirus, ¿no? Entonces, al final va por la diabetes, pero puede salir con un coronavirus, ¿no? Y lógicamente, una enfermedad crónica bien controlada disminuye el riesgo que si este paciente en algún momento se llega a infectar,
pueda ser un cuadro más severo, ¿no? Entonces, la idea es tener controladas esas enfermedades de fondo, ¿no? Entonces, hay diferentes estudios que muestran los factores de riesgo, ¿no? Ya sabemos que hay personas añosas, hipertensos, diabéticos, alguna otra enfermedad cardíaca de fondo, enfermedades respiratorias, ¿no? Como el asma, pero también puede haber otras como la fibrosis pulmonar, ¿no? Aparte, pacientes que tengan problema de riñones, algunos pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, esto es importante recalcar, ¿no? Los pacientes con VIH, afortunadamente, como les digo, ¿no? Esta enfermedad crónica que están en tratamiento, tienen buena evolución a diferencia de los que no tienen tratamiento, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. O sea, si controlamos la enfermedad de fondo, es muy probable que al paciente solamente le dé un cuadro leve. Por otro lado, tenemos enfermedades hepáticas, sobre todo ahí lo que es cirrosis, bueno, obesidad y las gestantes, ¿no? En serio, esto de gestantes, algunos lo mencionan, otros no, pero como todavía no tenemos toda la información de este virus, la idea es de que tomar unas precauciones extras, ¿no? Entonces, por ejemplo, una infección que se parece es la influenza y las gestantes son factor de riesgo en la influenza. Entonces, lo que se hace es ir un paso adelante, ¿no? No, vamos a esperar a tener una prueba fehaciente de que las gestantes se pueden complicar con este tema del coronavirus. Entonces, la idea es de que a ellas también tener mucho cuidado. Por ejemplo, en uno de los sitios donde trabajo, la primera paciente que acabó en ventilación mecánica fue una gestante, ¿no? Entonces, es importante también tener cuidado con eso. Luego, en este estudio, lo que muestran es unos marcadores de mal pronóstico, ¿no? Entonces, de que el paciente llegue al centro hospitalario, ¿no? Y que ya requiere oxígeno es mal pronóstico. Luego de que el paciente esté confuso también, ¿no? Pero, por ejemplo, no se ha encontrado evidencia, porque inicialmente también se planteaba la posibilidad de que tal vez los inhaladores o medicación antihipertensiva pueden tener un peor pronóstico, pero afortunadamente no, al contrario, los pacientes que están bien controlados con su medicación habitual van mejor. Y por último, esto es importantísimo y esto sí considero que es uno de los puntos que deberían de comunicarlo a los demás, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Saber de que alguien en mi entorno tiene la infección, ¿no? Por más de que presente síntomas o no, pero de que uno lo sepa es importantísimo a que simplemente no lo sé y no tomo las precauciones, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante eso? Se ha visto que los pacientes que tenían en este estudio un contacto confirmado, ¿no? Probablemente por el hecho de que ya entraron en aislamiento, no tuvieron tanto contacto, eh, fueron mejor, ¿no? Si se llegaron a contagiar, fueron mucho mejor que los pacientes que nunca supieron de dónde se contagiaron, porque probablemente fue de alguien asintomático con el que tuvieron mucho contacto y lógicamente la carga viral por la que se infectaron fue bastante grande, ¿no? Entonces, acá en este gráfico lo podemos explicar mejor. En, en el punto celeste, en el punto verde, ¿no? Es los pacientes, cómo evolucionaron, ¿no? Entonces, el punto naranja es los pacientes que lógicamente eran bastante sintomáticos y tenían alta probabilidad de transmisión, ¿no? Luego, el punto rojo es un punto intermedio, pero el punto verde es, como les digo, ¿no? Los pacientes que lógicamente no tenían tantos síntomas y no contagiaban tanto tiempo, ¿no? Pero el hecho de conocer de que ellos tenían conocimiento, ¿no? La carga al momento del contagio fue mucho más baja, ¿no? Entonces, eso definitivamente mejora bastante el pronóstico. Una carga de contagio mucho más alta prolonga los síntomas, empeora el pronóstico. Después, estos datos clínicos son importantísimos, ¿no? Entonces, acá lo más importante es saber hasta qué punto un paciente se puede manejar en casa o debe ir a algún centro de atención, ¿no? Entonces, son tres cosas que yo las pondría en la cabeza de que las puede evaluar cualquiera sin necesidad de tener un amplio conocimiento de medicina. Entonces, uno es el dolor torácico. Entonces, bueno, puede doler un poco el tórax, pero este dolor que debería llevar al paciente a emergencia porque ya es un
signo clínico severo es que es un dolor como opresivo, ¿no? O sea, como que apretar en el tórax y bastante intenso, ¿no? Entonces, no es cualquier dolor torácico. Luego, la frecuencia respiratoria también, eso no necesita ningún equipo especial para medir la frecuencia respiratoria y ya está mayor a 30, ¿no? Entonces, es una frecuencia respiratoria bastante alta que lógicamente indica que el paciente está descansando. Bueno, tenemos los pulsoxímetros, no sé si todos contarán definitivamente, pero bueno, la saturación sería menor a 93 sin apoyo de oxígeno, ¿no? Es diferente estar con algún tipo de soporte de oxígeno y saturar 93 a que en el oxígeno ambiental y 93, ¿no? Luego, este es el otro dato clínico que también lo pueden medir sin necesidad de tener ningún equipo, confusión. Y bueno, y este es otro examen, ¿no? Que ya implica muestras de sangre, ¿no? Que ya corresponde a nuestra parte, ¿no? Esto es importante para que sepan en qué momento el paciente puede salir positivo, puede ya estar contagiando, ¿no? Entonces, vemos de que desde el periodo de incubación más o menos son 2 semanas, ¿no? Entonces, la mayoría del quinto, séptimo día ya empieza a mostrar un cuadro clínico y acá es donde ya podría empezar a salir las pruebas diagnósticas positivas. Entonces, es importante dividir en qué parte sale cada prueba positiva, ¿no? Entonces, inicialmente, lo que va a salir positivo son las pruebas moleculares, ¿no? Lamentablemente ahora están escasas y no tenemos acceso, ¿no? Fácilmente a estas pruebas, pero la primera semana la idea es de que sepan de que la prueba molecular, ¿no? Entonces, es un error si el paciente empieza a presentar síntomas de que inicialmente se haga una prueba rápida, porque lógicamente, como verán, no he mencionado hasta ahora la prueba rápida. El trabajo de la prueba rápida aparece a partir del séptimo, décimo día, ¿no? Entonces, es un periodo en el que el paciente puede salir negativo, sin embargo, hay virus, ¿no? Que puede estar contagiando. Entonces, es importante que tengan en cuenta que si un paciente empieza con síntomas el día de ayer, yo le hago hoy una prueba rápida, y sale negativo, no me descarta el 100% de que este paciente no esté contagiado, ¿no? Tranquilamente puede estar contagiado. Lo que se debería hacer en todo caso, si no contamos con prueba molecular, es repetir la prueba en el periodo que le estoy indicando, ¿no? 7 a 10 días después de que el paciente ha iniciado con síntomas. Lógicamente, eso es otro error. Si la prueba rápida sale negativa, el paciente a veces lo retornan a que siga laborando, cosas así, ¿no? Paciente con síntomas, hasta que no se demuestre que no tiene COVID, al 100% el paciente tiene que estar en aislamiento. Eso es importantísimo, porque no por eso vamos a decir ya el paciente ya salió negativo. No, hay muchos falsos negativos y esa es la razón por la cual estamos teniendo tanto fallo, ¿no? Acá están bien para que vean más o menos lo que les explicaba de los días, ¿no? Entonces, sobre todo esa zona roja es el periodo más de mayor transmisibilidad, ¿no? Y miren cuando aparece las pruebas rápidas, que sería lo de IgM, IgG, ya cuando está acabando la zona roja, o sea, el periodo de transmisibilidad, en verdad, ahí lo que nos va a ayudar más es la prueba molecular, pero lógicamente tenemos que aplicarlo a nuestra realidad. Si nosotros no encontramos en ese momento con pruebas moleculares, lo que deberíamos hacer es simplemente pensar que ese paciente está infectado y se pone en aislamiento, ¿no? La idea es controlar que no siga infectando a las otras personas. Y bueno, acá quería presentarles unas medidas que se ha tomado en Europa, ¿no? La idea es de que este es en zonas alejadas, ¿no? Entonces, la idea es ver qué nosotros podemos aplicar a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque ellos definitivamente, como han tenido la llegada de la pandemia previamente a nosotros, ¿no? Ya tienen cierto grado más de experiencia y hay algunas medidas que nos podrían servir, ¿no? Entonces, inicialmente hemos tenido problemas en el sector salud por dos cosas, ¿no? Porque por algún factor de riesgo, ¿no? El personal de salud tenía que entrar en cuarentena, ¿no? Ya sea asma, mayor de la edad que se admitía o hipertensión, etcétera, ¿no? Y el otro punto es de que mucho personal también se infectaba por COVID, ¿no? Entonces, por esos dos puntos ha habido una disminución grande en el personal, ¿no? Entonces, acá es donde ya nosotros podemos empezar a pensar qué más podemos hacer, ¿no? Entonces, miren,
respecto a nuestra realidad, ¿no? Hay líderes locales que podrían colaborar con este tema, ¿no? Entonces, sé que no todos todo el personal de salud va a tener la posibilidad de llegar a esas zonas, pero siempre hay algún tipo de comunicación, ¿no? Y estos líderes locales, bien capacitados, pueden orientar bastante a qué medidas tomar, ¿no? En esos momentos. Luego, lo otro es que tenemos que comunicar al resto de personas una información de calidad, ¿no? Lamentablemente por internet y hasta por los medios de comunicación eh, está dando bastante información falsa, ¿no? Entonces, eso lamentablemente puede retrasar el diagnóstico, puede retrasar un manejo adecuado y hasta llevar a ciertas complicaciones. Entonces, es importante que solamente tratar de brindar información de calidad. Luego, en la medida de lo posible, hay que tratar de potenciar, ¿no? El centro de salud que cuenten, ¿no? Y no podemos brindar una atención abierta, ¿no? En los centros de salud si no podemos diferenciar de una zona COVID a una zona no COVID, ¿no? Porque ahí estaríamos facilitando la transmisión en el mismo centro. Luego, hay que entrenar todo el personal de medidas preventivas, hay que fortalecer bastante el manejo en los grupos de riesgo, ¿no? Sobre todo que mantengan algún tipo de tratamiento. Y en los pacientes con COVID, en la medida de lo posible, como les mostré en el gráfico, el 85% se va a poder manejar de manera telefónica o algún tipo de monitoreo remoto, ¿no? Y en algunos casos también va a necesitar visitas domiciliares, pero ahí les voy a mostrar un gráfico que puede orientar bastante a lo que se puede implementar, ¿no? Y por último, evitar las aglomeraciones, ¿no? Entonces, el primer punto, como les mencionaba, de medidas preventivas, ya lo han mencionado, la mascarilla. Entonces, miren, hay varios tipos de mascarillas, cada una tiene una función, pero esta medida de la mascarilla tienen que entender que no ha sido dada por que el paciente, o sea, la persona esté protegida, ¿no? Lamentablemente no se ha brindado esta información adecuadamente, entonces algunas mascarillas que no protegen al 100% llevan a la persona a brindarle una falsa sensación de seguridad, ¿no? Y eso es gravísimo porque lo hacen ir a zonas donde lógicamente hay aglomeraciones y todo, y lógicamente la persona se siente protegida y lamentablemente no es así, ¿no? Entonces, miren, este gráfico es importantísimo, ¿no? Esa es una persona sin mascarilla y la nube celeste con verde es la dispersión, ¿no? Cuando esta persona tose, ¿no? Cuando esta persona tose llega a un alcance de 68 centímetros, ¿no? Entonces, esa es la distancia que más o menos una persona al toser podría estar contagiando. Luego, lo que disminuye con la mascarilla quirúrgica, la mascarilla simple, ¿no? La más simple, miren, a 30 centímetros, disminuye más de la mitad. Lógicamente la N95, que no todos van a tener acceso, ¿no? Hasta 15 centímetros, pero lo importante es que entiendan, ¿no? De que la mascarilla no es al 100% de la seguridad. La medida de la mascarilla está dada para que yo protejo a los demás me protegen a mí. Todos nos protegemos. Esa es la idea. Entonces, al usar la mascarilla, si yo estoy contagiado, soy asintomático, ya al menos estoy brindando cierta seguridad para los demás. Si todos usamos mascarilla de manera adecuada, la propagación también disminuye, ¿no? Entonces, miren, este es un gráfico simple en el que, por eso les decía que hay múltiples tipos de mascarillas. La mascarilla quirúrgica, esta es una KN95, ¿no? Y acá tenemos una N95. Miren, todos pensarían que la mejor es esta, ¿no? Pero tienen que notar un pequeño detalle. Esta tiene una válvula. Esa válvula es diseñada para que no se empañe por dentro al momento de la exhalación. Entonces, esa válvula, si bien no va a generar mayor riesgo para la persona que lo usa, genera muchísimo riesgo para las personas de alrededor, ¿no? Entonces, esta mascarilla protege mucho mejor a todas las personas de alrededor, pero esta no brinda protección a las personas de alrededor, solo para la persona que lo usa, ¿no? Entonces, con esta mascarilla, con válvula, no estaríamos logrando el objetivo que es proteger a los demás. Entonces,
si en algún momento, ¿no? Ya se quiere brindar la atención, ¿no? Esto es un poco ya lo que se viene haciendo, es priorizar la monitorización virtual, ¿no? Entonces, se tiene que evaluar la posibilidad de tener una atención virtual. Entonces, manejamos varias plataformas, ¿no? En verdad, la que nos ha sido más sencilla es Zoom, pero también se puede hacer por WhatsApp llamada, ¿no? Hasta una llamada telefónica. Hay múltiples maneras de comunicarse y los pacientes, sinceramente, pueden compartir fotos. Hay muchas cosas que se puede hacer, ¿no? El desarrollo de estas plataformas para brindar atención y teleconsultas es prácticamente el mismo, solamente que la limitación es que no podemos examinarlo físicamente. Entonces, la idea es de que con esta herramienta haya alcance hasta la población, ¿no? Y en verdad debería ser la primera opción porque disminuye tanto el riesgo para la persona que acude al centro de salud como las personas el personal de salud, ¿no? Y lógicamente hay un grupo que definitivamente va a necesitar atención presencial. Entonces, bajo ese concepto deberíamos tener saber diferenciarlo, ¿no? Y bueno, los pacientes que van a requerir algún tipo de atención presencial, lo que se hace es un triaje, ¿no? Para ver si presentan síntomas o no de infección, para poder separar si va al área no COVID o COVID, ¿no? Y luego, ese triaje debería ser en tres momentos, ¿no? El primer momento es en el que el paciente quiere separar una cita. Después, al momento de llegar a la cita y por último, en el mismo consultorio, ¿no? Y por último, hay pacientes que lógicamente no se van a poder manejar en centros de salud y tienen que ser referidos. En verdad, eso no debería de retrasarse. Si el paciente necesita ser referido por algún otro diagnóstico que no se puede manejar en ese momento, tiene que continuar las referencias, ¿no? No es que eso se pueda esperar. Miren, este es un ejemplo de una teleconsulta, ¿no? Por Zoom. Entonces, sinceramente se puede hablar bastante con el paciente puede compartir experiencias. La idea es recalcar siempre de que deberíamos de tener una descripción bastante florida, ¿no? De todo lo que es la sintomatología para que llegar a un diagnóstico adecuado, un tratamiento adecuado. El paciente si necesita algún examen también se le solicita por este medio, si necesita algún tratamiento también le pueden orientar acerca de eso, pero lógicamente si hay algún tipo de limitación el paciente debería ser atendido de manera precisa. Pero como les digo, esta es la primera opción que deberíamos optar ahora y lógicamente es cuestión de implementarla, ¿no? Entonces, hay otra opción que es las visitas domiciliarias, ¿no? Pero eso lógicamente implica que el personal se esté movilizando y deberíamos delimitar al personal que puede realizar la actividad para la que está destinado, ¿no? Entonces, digamos, hay un paciente que necesita que le coloquen una sonda, ¿no? Pero en la posta solamente hay una persona que sabe poner sondas. Entonces, esa es la única persona que debería ir, ¿no? No debería ir una persona, otra persona para evaluarlo previamente y luego no. Eso puede aumentar el riesgo, ¿no? Entonces, también se debe de tratar de solucionar todo en una sola visita y es importante que el personal cuente con el equipo adecuado, ¿no? Y al salir debería desechar ese equipo, o sea, ese equipo de protección no debería ser utilizado en varias casas, ¿no? Sino también podemos llevar la infección de casa en casa. Y por último, con respecto a las consultas presenciales, deberían de tener en el centro una señalización adecuada, ¿no? Eso es para evitar básicamente de que la persona llegue y imaginemos que es un infectado por COVID y esté preguntando en consultorio dónde tiene que sentarse, lógicamente eso puede dispersar más la infección, ¿no? También lo demás son medidas de seguridad que poco a poco se tienen que ir implementando. Este es un ejemplo de uno de los sitios donde trabajo, donde las sillas están bastante separadas, ¿no? Entonces, al momento de llegar a tomar las pruebas, los pacientes se sientan, es un ambiente ventilado, entonces disminuye bastante el riesgo de propagación. Esta señalización es importante, por ejemplo, se han colocado estas láminas para proteger también a ambos, ¿no? Al personal y al paciente.
y en los asientos se han colocado estas señalizaciones para que, o sea, sepan dónde sentarse y no estén tan juntos. Entonces, el personal hay que tener en cuenta, eso es en general para cualquier persona, ¿no? Que esté laborando. Sobre todo el mensaje es que si en algún momento presenta alguna molestia, tiene que comunicarlo. O sea, acá ya no hay esta situación de que no, puede ser un resfriado, puede ser otra cosa. No, o sea, al mínimo síntoma, la persona debe comunicarlo. ¿Por qué? Porque ya no debería seguir laborando en lo que sea, ¿no? Porque corre riesgo de estar contagiando a los demás. Y lo que se procede es a que la persona entre en aislamiento hasta demostrar de que no es COVID. Este gráfico es importantísimo porque es lo que yo creo que está fallando y se tiene que implementar, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer si hay un paciente con síntomas? Lamentablemente la línea COVID del Ministerio de Salud colapsa, ¿no? Porque lógicamente no, no se imaginaron la magnitud de esto, ¿no? Entonces, eh, yo considero que la medida más adecuada es crear una línea para COVID localmente, ¿no? Un número de celular que tal vez puede estar mostrado en el centro de salud o informar a las poblaciones cercanas, ¿no? Que a ese número se pueden comunicar para que la persona tenga algún tipo de triaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? De que haya alguien que conteste esta línea que esté entrenado, ¿no? En qué debe manejar, qué puede manejarlo, qué no puede manejarlo. Entonces, la idea es dividirlo en tres grupos a partir de esa línea. Es bastante sencillo. Uno, que lógicamente los signos de emergencia, ¿no? Falta de aire marcada, de que el paciente esté confuso, que tenga un dolor torácico marcado. Esas tres cosas deberían de hacer que el paciente, que el de la línea diga, no, señor, usted debe acudir a algún centro que cuente con emergencia. Luego tenemos un segundo grupo que lógicamente no vamos a saber bien, ¿no? Entonces ellos sí deberían de pasar una evaluación de manera presencial para determinar si va a emergencia o puede continuar monitoreo de manera remota, ¿no? Entonces, es importante implementar esta línea, ¿no? No es tan difícil y sinceramente dividir en estos tres grupos agiliza muchísimo el manejo. Hay otros diagnósticos, esto es más que nada para una reflexión. No toda persona que le falte el aire tiene COVID, ¿no? Por ejemplo, este es un examen que se le hizo a un paciente, pero cualquiera diría ahorita que es COVID, ¿no? Pero el tema es de que este es una influenza. Este es un paciente que se le tomó la tomografía en el 2018, ¿no? Entonces, siempre lleva un poco de reflexión. Lamentablemente, ahora como cualquier paciente que va con falta de aire se le toma como COVID, puede empeorar el pronóstico, ¿no? Porque al final se va a acabar contagiando cuando lo vayan a llevar al área COVID. Y este es otro paciente, ¿no? Por ejemplo, yo lo conocía, tenía cirrosis y hacía frecuentemente un derrame pleural. Entonces, también va por falta de aire y lógicamente lo mandan al área COVID, pero lo que tiene es el derrame pleural, ¿no? Entonces, siempre hay que tener consideración. Muy bien, entonces recuerdan el gráfico que les mostré al inicio, ¿no? Entonces, al, estas son unas vías, ¿no? De comunicación. La idea es de que en la primera parte, que es la infección, va a haber gran, gran replicación viral, ¿no? Entonces, acá el tratamiento se tiene que centrar para bloquear estas vías de acceso a la siguiente fase, ¿no? Entonces, las siguientes fases serían lo que es la inflamación, ¿no? Entonces, mire, perdón, ya. Entonces, en lo que es la infección y la carga viral, tenemos lo que es, todavía está en estudio, pero bueno, las alternativas al momento, ¿cuáles se están estudiando? Lo que es la hidroxicloroquina y la ivermectina. Entonces, en la fase inicial, en los primeros 10 días, lo que se debería usar es la hidroxicloroquina o la ivermectina, ¿no? Luego ya no tendría mayor utilidad. Si el paciente no va bien, lógicamente pasa a la parte inflamatoria, que estaríamos hablando de la segunda semana, sería el uso de, sobre todo, lo que son corticoides, ¿no? Y algunas otras medidas
más especializadas, ¿no? Que el objetivo es bajar la inflamación, ¿no? Lamentablemente hay un grupo que todavía va a seguir por las vías alternas y va a llegar a la última parte, que es la coagulopatía, que vendría a ser a partir de la final de la segunda semana, tercera semana. Entonces, acá es donde entran el manejo de los anticoagulantes, ¿no? Sinceramente no quiero ahondar tanto porque no es la idea. La idea es de que el mensaje acá es de que cada medicación tiene su tiempo, su dosis, ¿no? Entonces, es importante analizar eso. Lamentablemente, como se propaga información que no es comprobada al 100%, el paciente recibe antibióticos, recibe anticoagulantes, recibe ivermectina y corticoides, todo en un mismo momento, ¿no? Y no estamos realizando el enfoque eh, que debería hacerse para cada etapa, ¿no? Entonces, la idea es inicialmente enfocar al paciente en qué etapa está y a partir de eso poder dar una medicación adecuada. No es adecuado dar todo junto, ¿no? Porque lamentablemente podemos llevar al otro lado que es producir efectos adversos por la medicación. Gracias.